Listo. A ver, tengo una pregunta, tengo una consulta. Em, con ustedes ya revisamos los exámenes que dieron de soluciones. Ya hicimos la revisión. De la lección pasada. Sí, No, todavía no, profe. chévere. Entonces, ahorita mismo lo vamos a hacer. Listo, chicos. A ver, vamos a comenzar. Voy a abrir, está abriendo el aula virtual para abrir sus trabajos al azar. Entonces voy a abrir algún trabajo al azar. De hecho, el primero que me salga. A ver, Wilson Cantos. Sí, ingeniera. ¿Cómo está, Sí, Inge. Wilson? ¿Cómo está, Wilson? Sí, sí, Bueno, le bueno, escucha. Buenos días, sí, Wilson. Vamos a revisar su examen y usted nos va a ayudar respondiendo una de las preguntas del examen. Ya le digo del cuál. examen. De la lección que dimos, la última clase. De las soluciones y disoluciones. Sí, Ya, ingeniera. ya. A ver, me vas a decir la pregunta 3 que dice que teníamos que mencionar qué pasa cuando una sal se disuelve. Cuando, verá, ingeniera, lo que yo entendí era que la sal se suponía que se va a disolver en agua. Ujú. Entonces, esto sería una mezcla homogénea. Entonces, esta mezcla homogénea le hace que sea una solución. Entonces, si el agua la sal se disuelve en el agua, entonces aquí estarían actuando dos componentes, que sería en mayor cantidad sería el agua y en menor cantidad sería la sal, que la sal sería el soluto y el agua sería el solvente. Ya. ¿Y cuáles serían las propiedades características que tendría esta solución de sal en agua? No, no le entiendo lo que me Por quiere decir. ejemplo, la sal, una sal me refiero a un compuesto salino, pues. Vamos a poner como ejemplo el cloruro de sodio, que es la sal más conocida. ¿Qué elementos están involucrados en el cloruro de sodio? O sea, es el cloro y el sodio. Estamos en eso claros, pero ¿a qué tipo de elementos pertenecen el cloruro y el sodio? ¿Sería sustancias no polares? Si fuesen no O polares, no podrían disolverse en agua.
Entonces, bueno, también con la regla esto de lo semejante disuelve a lo semejante. Ujú. Entonces, esto acabo de mencionar de las sustancias polares y no polares. Ok, ¿alguien sabe? ¿Alguien sabe lo que le estoy preguntando a su compañero? Gracias por la respuesta, pero bueno, vamos a revisar algo más. Gracias, Wilson. ¿Alguien que sepa de lo que estoy hablando? Lo que estoy preguntando. Profe, se disolvería o sea, en los iones sodio y cloruro. Sí, sí, exactamente. Se disocia, esa sería la palabra que se me fue, pero sí, se disocia en los iones cloruro y sodio. ¿Y cuál sería entonces la propiedad de esta solución que tiene los iones disociados? ¿Alguien que sepa esto? Yo asumo que desde primero les han de haber No, mencionado esta profe, propiedad. no es de lo que el agua tiene la propiedad de que es un disolvente universal y rompe los enlaces que unen el sodio y la sal. Va el sodio y el cloro. Es un disolvente universal siempre y cuando los solutos sean disolvibles en agua. Es decir, ¿cómo se llaman a los que se pueden disolver en agua? Son polares, porque el agua es Polares. polar, entonces sin carbón Exactamente. polar se disuelve. Exactamente. Gracias, Vicky. Gracias, Luis. Exactamente. Pero yo estoy hablando de la solución que se forma cuando se mezcla el agua con la sal. Y en este caso, el agua con los componentes de la sal disociados. ¿Nadie? Cuando pasa esto, el agua tiene la propiedad de conducir electricidad. Electrolitos. Exacto. Porque tenemos electrolitos en la solución. Como dijo Vicky, tenemos elementos disociados que están en forma de iones dentro de la solución, por lo tanto son electrolitos. Y en este caso, la sal disuelta en agua tiene una propiedad específica porque disocia estos elementos en iones y conduce electricidad. Puede conducir electricidad. Listo, vamos a ir con la siguiente pregunta. Wilson, ¿me das un número, por favor? Ah, ya te digo de cuál a cuál. Vamos a ver la lista primero. Ok, me vas a dar un número del 21 al 55. El 25, 20. Eres tú mismo, Wilson Cantos. Otro número, Wilson. el 30, El 30. Nayeli Flores. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Nayeli. A ver, vamos a abrir tu tarea. Permíteme, te busco un momentito. Nayeli. Listo, tú vamos a responder la pregunta número 1 que dice, describe la naturaleza de una solución. Ya, ingeniero. Bueno, por lo que estábamos en la reunión del grupo, definimos que una mezcla es una mezcla homogénea. Esta puede constar de varias sustancias, en la cual puede variar la cantidad.
pero siempre el disolvente va a ser mayor que el soluto. Esto puede ser a nivel molecular o iónico entre dos sustancias. También decíamos que este por su naturaleza eran como que sustancias puras. Yeah. A ver, cuéntame, me dijiste mezcla homogénea. Sí, ingeniero. ¿Por qué Le mezcla explico. homogénea? ¿La solución es una mezcla homogénea? ¿A eso te referías? ¿O qué? Sí, sí. Ya. ¿Por qué sería una mezcla homogénea? Bueno, debido al concepto de homogeneidad, dice que una solución no se distingue a simple vista entre sus componentes. También aquí vamos a esa regla o a la ley que nos mencionaba de que lo similar disuelve a lo similar. Entonces, quiere decir que si es similar, no lo va a disolver y esto va a hacer que, por ende, sea una mezcla homogénea en la cual no se pueda ver a simple vista sus componentes. Ya. em, sí, es verdad que aquí en las soluciones se aplican lo de lo similar disuelve a lo similar. Es verdad que una solución no se puede, en una solución no se pueden distinguir sus bases, por eso sería una mezcla homogénea. Por eso se llama mezcla homogénea, porque toda la solución tiene la misma, se le ve de la misma forma, la misma estructura, por decirlo así. Se lo ve homogéneo, no es como el agua y el aceite, que si tú los tratas de mezclar, pues se va a ver muy claramente la separación entre agua y aceite. Entonces, esta sería una mezcla heterogénea, ¿no? Efectivamente, es una mezcla homogénea entre dos o más sustancias. Ahora, lo que quiero que me cuentes que es puesto es, y que también lo mencionas, es que puede ser molecular o iónica. ¿Puedes describir la diferencia o el concepto de cada uno? ¿Qué es molecular y qué es iónico? Por ejemplo, lo que decían sobre la sal, la que se disolvía, eh, al- eh, se produce una separación de iones y a eso me refería con iónico. Y molecular, podría ser cualquier otra sustancia. ¿Cómo que podría ser? Tienes que estar segura. Si lo pones, tienes que saber de qué se trata. Por eso te estoy preguntando, ¿por qué me estás mencionando dos tipos de soluciones que serían molecular e iónica? Alguien que sepa este apartado particular. Estoy viendo que acabo de ver. Ay, Diosito, Diosito, ¿qué voy a hacer con ustedes, chicos? A ver, voy a seguirte preguntando. Claro, tienes que saber a qué te refieres con molecular y iónico. Profe, ¿Sí? molecular es algo similar con lo de la sal, pero en este caso es con el azúcar, cuando las moléculas se disuelven pero no se disocian. Y en cuanto a lo iónico es lo contrario porque se disocia. También en el caso del azúcar, pues podríamos considerarse como una mezcla no electrolítica, ya que no conduciría electricidad. Exactamente.
Exactamente, gracias, Vicky. ¿Cuál fue la anterior persona que opinó? Pablo. No lo vi. ¿Quién? Pablo, profe. Ok, Digo, Pablo. Deme un segundito que acabo de revisar algo en el examen de su compañera que quiero comprobar. Listo. A ver, chicos, no sé si yo les había ya comentado, no sé si fue a ustedes o a qué grupo fue. De todas maneras, se los vuelvo a comentar. Creo que fue con Química 1, me parece. Les había dicho a sus compañeros que una de las cosas que yo menos tolero y que no les voy a pasar y que eso va a tener una repercusión grave, creo que sí les había ya mencionado, ya les había hablado sobre el plagio en las tareas. Peor si es plagio en exámenes y copia. Entonces, estoy viendo que el concepto, uno de los conceptos, o a lo mejor la mayoría que tengo que revisar, la mayoría, pero la mayoría, gran parte de los conceptos que estoy viendo aquí en este examen están copiados de Wikipedia, literalmente trasladados letra por letra, palabra por palabra, desde Wikipedia. Tal cual el concepto. O sea, pusieron en internet, en Google, y lo primero que les salió, que fue un concepto de Wikipedia. Entonces, me parece que ya les había dicho eso. Ya les había llamado la atención en los deberes, en las investigaciones que tuvieron plagio. Me parece que ya les puse como nota y observaciones en sus tareas que era plagio y copiado textualmente de tal parte. Si ustedes estuvieran en clases presenciales, este tipo de cosas no se pudiesen hacer, a menos que obviamente lograran con gran habilidad sacar celulares y demás para buscar los conceptos en Internet. Cosa que lo veo un poco difícil, pero igual se les encontraría la copia presencialmente. Les recuerdo que muy pronto, no sé si el siguiente semestre o del siguiente semestre el siguiente, ustedes regresarán a clases presenciales. Y cuando regresen a clases presenciales, las clases serán como antes, la mayor parte, y los profesores que están arriba de ustedes, en mi caso, si es que yo les doy la siguiente química, porque yo doy química orgánica, pues va a ser muy complicado si ustedes no tienen las bases necesarias para poder responder ciertas cuestiones que son básicas de la química. Y no van a aprender si es que ustedes copian textualmente o literalmente en los exámenes y no se dedican a estudiar. Y su único escape es copiar del internet. Porque lamentablemente pongo un tema en internet y lo primero que sale es este concepto copiado tal cual y literal. Entonces voy a revisar con mucho cuidado esta lección. Y si veo que más gente hizo lo mismo, pues ya saben que van a tener 0 y van a tener copia. Ya les advertí sobre esto, les advertí en los deberes. Esto es un tema que les di incluso horas de clase para que ustedes estudien, para que revisen como trabajo en grupo, porque yo necesito que ustedes sepan del tema antes que yo tope el tema, para que por lo menos tengan una idea. Y yo simplemente aclaré dudas con la clase que debo darles. Si es que se manda a hacer una consulta e incluso se les da ya los temas que deben consultar
Y los autores en los que pueden consultar, se les recomienda que busquen en libros, en artículos. Yo fui a preguntar grupo por grupo, de qué fuentes están buscando. La mayoría me dijo que libros, incluso me mencionaron los autores que me parecían excelentes. Muchos grupos trabajaron muy bien. Obviamente no voy a generalizar, porque muchos trabajaron muy bien. Yo vi cómo hacían sus resúmenes en cuadros sinópticos, en mapas conceptuales, dentro de sus propios grupos. Pero como ya les digo, este tipo de cuestiones en la pregunta número 1 encima, que es la más fácil de rastrear, van y copian literalmente de Wikipedia, cuando ya les dije que Wikipedia no es ninguna página científica ni ninguna fuente adecuada para buscar nada científico. Además, si ustedes van a empezar de hecho, esta es una tarea para la siguiente clase. Mañana es la siguiente clase. Sí, es para mañana. Van a buscar cómo citar en APA Wikipedia. Primero van a tener que saber cómo citar en APA y luego van a tener que saber cómo citar Wikipedia en APA. Espero que investiguen muy bien cómo citar Wikipedia en APA. Primero, cómo citar en APA, muy bien, y luego cómo citar Wikipedia en APA. Perfectamente bien. La última versión de APA. Eso, primera cosa para el día de mañana. Ya les voy mencionando que si sigo encontrando este tipo de irregularidades, ya saben que van a tener 0, ni vengan a quejarse, después les estoy avisando, como dice mi papi, cuando guerra avisada no mata gente, y si mata, pues al menos fueron avisados de la guerra. En este caso les estoy avisando, ya les había avisado, de hecho, que hay cosas que yo definitivamente no tolero y no les voy a pasar, que son copias entre ustedes, porque se nota de una las copias, porque incluso no cambian los estilos, o sea, ni eso. Y la segunda es el plagio de autores. Es que, a ver, tienen que pensar que hay gente detrás de esos conceptos que encontramos en Internet, gente que se tomó su tiempo para investigar. Y ustedes van en 2 segundos, copian todo el párrafo, ni siquiera se dan el lujo de leer lo que dice, simplemente lo copian tal cual está y pegan. En este caso tenían que escribirlo a mano, por lo menos eso, que escriben a mano, y algo se dan cuenta de lo que dice el concepto, pero... Ay, ok, dicho esto, voy a continuar con las tareas. Espero no encontrarme con más novedades de estas, pero ya les voy avisando que va a ser lo que va a pasar con las personas que les encuentre este tipo de cosas. Ok, le voy a pedir a Vicky, dame un número, por favor, del 21, creo que era. Del 21, sí, del 21 al 55. 32. 32. Ana Lucía Guamán. Presente, profe, buenos días. Buenos días, Ana Lucía. A ver, espérame que voy a abrir tu lección. Y ahorita te digo la pregunta que tienes que defender. Ok, la primera ya está. Contestamos la tercera. Ok, me vas a describir el equilibrio dinámico de solubilidad. Bueno, el equilibrio dinámico de solubilidad es un equilibrio químico heterogéneo que se puede establecer entre un soluto disuelto y una sal sólida, que es una solución saturada. Siempre va a ser entre, que dijiste, una sal sólida y un, ¿qué? Una sal sólida y un soluto disuelto.
o sea, se establece un soluto disuelto y una sal sólida que es una solución saturada. Ujú. Y siempre va a ser entre estos dos componentes en esos estados de la materia, en sólido y en un soluto disuelto en este caso. Em, Yo es una Es un soluto disuelto. un soluto disuelto es cuando un componente está, digamos, en este caso, digamos, cuando está un soluto que sabemos que está en menor cantidad, está disuelto en agua, es decir, pero como aquí nos dice heterogéneo, entonces aquí sería que el soluto debe estar en estado sólido. Y cuando se le disuelve en agua, ahí se puede dar la mezcla heterogénea. Pero aquí me estás diciendo un soluto disuelto y una sal sólida. O sea, la solución es entre un soluto disuelto y una sal sólida. Pero tú me dices que está disuelto en agua, que es con agua. Pero aquí me estás diciendo un soluto disuelto y una sal sólida. A ver, hagamos fuerzas. No hago fuerzas. Por eso es que le sale mano. Ok, gracias, Ana Lucía. ¿Alguien que me pueda dar una solución a esta pregunta? Profe, una pregunta antes de dar la explicación. ¿El equilibrio dinámico de solubilidad tiene que ver con la velocidad en la que los iones del soluto se disuelve y se cristaliza? Ese es exactamente el equilibrio de solubilidad. ¿Puedes ampliar el concepto? Ya, es que, bueno, lo que yo leí en el libro es que es la velocidad con la que se disuelven los iones de soluto y se iguala a la velocidad con la que se cristaliza. Es decir, que hay algunas partículas del soluto que se disuelven de manera continua mientras que otras se cristalizan. Aquí, bueno, hay un ejemplo del cloruro de sodio que nos dice que la cantidad neta del cloruro de sodio en solución continuará siendo la misma a pesar que los iones van y vienen de las superficies cristalinas. ¿Me puedes explicar todo lo que explicaste sin leer y sin, más bien con tus palabras? Ya. ¿Tú qué entiendes por equilibrio dinámico de solubilidad? Ya, que nosotros, que va a haber que la suma del soluto, a ver, me organizo. Ya, que nosotros hablamos de un equilibrio dinámico, tenemos que tomar en cuenta los iones del soluto. Entonces, nosotros vamos a entender que estas van a ser una ecuación, puedo decirle una ecuación reversible, en la cual estos iones se van a disolver y también se van a cristalizar. ¿Y cuándo se disuelven y por qué se cristalizan? Ay. Profe, disculpe, se cristalizan cuando la solución es sobresaturada. Exactamente, ajá. Pero entonces, ¿por qué se da este equilibrio? Si la solución es sobresaturada, ¿qué quiere decir una solución sobresaturada? Primero. Que contiene más Que ya soluto no en admite una más soluto. disolución saturada. No es muy estable tampoco.
Bueno, hablaron varios a la vez, pero bueno, una solución sobresaturada. No sé si les dije a ustedes la anterior semana. No, no creo porque les tomé la prueba. Una solución sobresaturada es aquella donde el soluto tiene un exceso, el soluto, perdón. Cuando existe un exceso de soluto mayor al que se puede disolver en una solución. O sea, cuando existe un exceso. Una solución saturada es el soluto, el tope del soluto que se puede disolver en una solución, en un disolvente X. Una diluida es aquella cuando el soluto es menor a la cantidad que puede ser disuelta en este disolvente. Entonces ahí tenemos las tres, la diluida cuando el soluto es menor, la saturada cuando el soluto es, cuando llega al punto en el que el máximo que puede disolver el disolvente, y la sobresaturada es cuando sobrepasa este punto que puede disolver el disolvente, valga la redundancia. Entonces es un exceso de soluto dentro de una solución que sería saturada a la final. Por eso es sobresaturada, porque tiene Y mucho más soluto. Y una Sí. solución concentrada. Una solución concentrada vendría a ser una solución saturada. Ya lo vamos a revisar con más calma. Es que hay varias formas de clasificar a las soluciones, que eso lo vamos a ver apenas terminemos de calificar el examen. Ok, entonces no me acuerdo quién era, creo que era Víctor, que decía algo de las soluciones sobresaturadas y por eso había pedido el concepto, por lo del equilibrio. Sí, profe. Pero en la cristalización el soluto se separa de la disolución, ¿no es cierto? Por el exceso. Y vuelve a cristalizarse. Pero aquí por eso se llama equilibrio. ¿Qué es lo que está en equilibrio? O sea, ya lo dijo Joseph, porque el concepto era el correcto, que dice que encontró en un libro, ese es el correcto. Están en equilibrio. ¿Puedes repetir las cosas que estaban en equilibrio, Josette? Las dos reacciones que dijiste, porque dijiste que es una reacción reversible. Entonces, ¿cuáles son las reacciones que se dan al mismo tiempo? O que están en La equilibrio. disolución y la cristalización. Ajá. La disolución y la cristalización. ¿Eso qué quiere decir, Josette? ¿Qué decía en el concepto? ¿Puedes repetirnos esa parte? Para que tus compañeros lo escuchen con más atención. Que el equilibrio dinámico de solubilidad es la velocidad con la que se disuelven los iones del soluto y se iguala a la velocidad con la que se cristaliza. Exactamente. Es decir, es un proceso donde se dan dos pasos a la vez. Como habíamos visto en los gases, en el equilibrio de los gases, cuando vimos la parte de, perdón, no gases, de líquidos y sólidos, que veíamos que la condensación era igual a ¿qué? ¿Alguien que se acuerde? El equilibrio que vimos en este otro tema. Interacción entre el líquido y el vapor, ¿no era? Pero ¿cuáles dos procesos se daban a la vez? La evaporación. ¿Qué? La evaporación y... La evaporación y... Condensación. Exacto. Entonces, aquí también hay dos procesos que se dan a la vez. En este caso sería la disolución y la cristalización. Obviamente lo vamos a ver con mucho más calma ya ahorita en las clases. Pero ese es el concepto de equilibrio dinámico. Por eso dicen que se iguala, que es una reacción donde se iguala a. O sea, un proceso se iguala al otro y es porque están pasando a la vez.
A medida que se disuelve, pues también ciertas partículas de soluto se separan del soluto que está disuelto y se cristalizan. Pero bueno, eso ya lo vamos a revisar. Listo. Gracias, José, y gracias, Víctor, por aclararnos un poquito más este tema. Obviamente lo vamos a aclarar más en clase. A eso me refiero con aclarar dudas. Ustedes por lo menos ya tienen una idea. De ley les quedan dudas, eso es obvio, pero las dudas se resuelven durante la clase, cuando revisemos teorías y escuchen los conceptos ya un poco más ampliados. Pero en este punto quiero avanzar con las preguntas, así que le voy a preguntar a Víctor que me dé un número del 21 al 55. 50. 50. Vamos a ver quién es el 50. 50. Milton Valdivieso. Buenos días, profe. Buenos días, Víctor. Estoy abriendo en este momento su lección. Permítame un segundo. Que veo un poco desorganizado esto. Ok, vas a responder, vamos a ver, ¿cuáles ya hemos respondido? Hemos respondido la 1, la 3, hemos revisado la 4, nos faltan la 2, la 5 y la 6. Ok, la 6 entonces. Identificar el soluto disolvente y el estado físico de las siguientes soluciones. A, dióxido de carbono disuelto en agua para hacer bebidas carbonatadas. A ver, vamos punto por punto. Por favor, ayúdame identificando el soluto, disolvente y estado físico de la siguiente solución, que sería dióxido de carbono disuelto en agua, en este caso para hacer bebidas carbonatadas, como la Coca-Cola. Adelante. Lo que yo había puesto en mi prueba es que el soluto vendría a ser el dióxido de carbono. El solvente vendría a ser lo que es el agua y se encontraría en el estado líquido. ¿Y el disolvente y el soluto? El dióxido de carbono. ¿En qué estado se encuentra el dióxido de carbono? El dióxido de carbono vendría a ser lo que es un gas. ¿Dónde podemos encontrar el dióxido de carbono normalmente? En las bebidas gaseosas, en este caso en la Coca-Cola. Eso es lo que yo acabo de decir. ¿En dónde más? Lo hemos revisado en clases. ¿La solución final en qué estado estaría? Líquido, porque ya tendríamos la Coca-Cola. Gracias, Joseph, pero déjame que responda a Milton. Perdón, Estoy evaluando a Milton. Perdón, perdón. Cuando les pida que alguien más opine o si alguien más me puede ayudar con el concepto, ahí con mucho gusto recibo sus participaciones. Pero antes, primero que les califico a sus compañeros, a los que les nombro, y ahí sí, si no responden, ahí sí les pido a ustedes ayuda. Milton, ya te vieron respondiendo, pero veo que no tienes los conceptos claros, ni de los estados de la materia, ni de... A ver, dime por qué el soluto es el dióxido de carbono, en este caso.
¿Y por qué el agua vendría a ser el solvente? Bueno, profe, sí le había dicho que o sea, el estado sería líquido porque obviamente ya tenemos el, la Coca-Cola. Y bueno, yo le puse el soluto que se encontraría en menor... bueno, el soluto vendría a ser el dióxido de carbono y porque generalmente el solvente también vendría, generalmente del agua. Entonces también me basé en eso. Sí, es verdad que el disolvente generalmente es el agua, pero ¿por qué en este caso? O sea, pero quiero saber por qué es el agua el disolvente. ¿Cómo Porque me puedes decir en los el ejemplo... conceptos de soluto y de disolvente? ¿Cuál es la diferencia entre soluto y disolvente? Eh, bueno, lo que yo tengo eh, con Solut es que es el que generalmente se encuentra en menor proporción y es y el eh, y el disolvente es el que se encontraría en mayor proporción. Sí, eso es lo que has respondido en los conceptos. Pero me gustaría que la próxima aprendas de los conceptos porque espero que los sepas sin leerlos. Lo del dióxido de carbono tendrías que haberlo sabido porque en las clases de gases, en las clases teóricas que di al inicio cuando revisábamos los gases, yo mencioné muchas veces al dióxido de carbono y de hecho les di un ejemplo de dónde puede estar el dióxido de carbono, ¿no? Y de hecho esa fue una de las preguntas del examen, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo. Estuvo el dióxido de carbono contemplado en una de las preguntas del examen, de cuando revisábamos lo de los gases. Así que te voy a pedir que revises un poco mejor los conceptos para que puedas responder inmediatamente las preguntas que te realicen sin leer lo que ya escribiste tú también. Gracias, Milton. Por favor, te voy a pedir un número del 21 al 55, por favor. El 33. Gracias. Jenny Velasco. Sí, profe, dígame. Buenos días, Jenny. Por favor, el segundo literal de la pregunta que estamos revisando. Ya. ¿Me puede decir de qué se trata, por favor? ¿De qué se trata? ¿Qué cosa? El literal para responderle. Lo busco en mi cuaderno, lo que hice la prueba. Sí, sabes en qué pregunta estamos, ¿no es cierto? Sí, de eso que hay que identificar el soluto, solvente y estado físico, si no me equivoco. Ok. Sí, a ver, te leo el segundo literal, que es el literal B, que decía una tapa externa de una moneda de 25 centavos que va a contener 75% de cobre, 25% de níquel. Ya, en este caso, como el níquel está en menor porcentaje, sería el soluto. Y como el cobre está, decía, si no me equivoco, un 75% sería el disolvente. Y como estos son sólidos, por ende el estado físico sería sólido. ¿De cada uno y de la solución final o de quién sería sólido y de quién sería otro estado? Sí, profe, porque ambos, el estado físico por su naturaleza es sólido de los dos. Y una moneda también está en estado sólido, que sería el componente final, si no me equivoco. Sí. Sí, exactamente. Muy bien. Muy bien, Jenny. Muchas gracias. ¿Me puedes dar un número, por favor? Del 21 al 55. 28. 28. ¿Alguien dijo, Profe. profe? ¿Sí? Sí, yo, profe. Es que yo solo le puse, profe, de las soluciones porque aquí en la pregunta nos dice y el estado físico de las siguientes soluciones y yo solo pensé que había que ponerle el resultado de eso.
Porque yo al mezclar el dióxido de carbono y el agua le puse que quedaba en estado líquido. ¿Alguien me puede confirmar si solo les dije soluciones y no les dije las fases? Solo soluciones mencioné. ¿Perdón? Sí, uno me dijo soluciones, otra chica me dijo ¿qué? Sí, profe, sí, solo el de la solución final. Ah, ok. Ok, entonces al otro curso le pregunté las de las fases. Ok, sí, bueno, no hay problema. Pero ahorita igual me pueden responder en qué están las fases, ¿no es cierto? Porque no es nada complicado tampoco. Sí, no importa si pusieron solo de la solución final en el examen, estaría bien. Estaría correcto. A ver, me dijiste 28, dame un segundito. Fernando Cunalata. Dígame, Inge. Fernando, el tercer literal de la pregunta que estamos revisando, por favor. La del whisky, ¿verdad? Sí. Ya. El whisky nos da que tenemos un Puedes whisky. primero leer el enunciado y ahí sí respondes Sí. por fin. Dice identificar el soluto, disolvente y el estado físico de las siguientes soluciones. C. El whisky tiene un 43% de alcohol de etanol en agua. Entonces tenemos que el soluto es el etanol y el disolvente es el agua. Y el estado físico, porque el etanol también está en estado líquido, el disolvente es agua, por ende también está en estado líquido. Entonces el estado físico de la solución también se encuentra en un estado líquido. Exactamente, ese sería. Una pregunta, ¿solo les puse 3 literales o les puse 4? 3 literales. 3. Chévere. Ok. Listo, chicos, gracias. ¿Me vas a dar otra vez un número, por favor? Ya sabes, del 21 al 55, Fernando. El 47. 47. Vamos a ver quién es el 47. Luis Torres. Sí, profe. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Dame un segundo, voy a ver tu examen. A ver, ya resolvimos. Déjenme ver cuál nos falta. Ok, ahorita acabamos de resolver el 5. Entonces nos queda el 6 y el 2. No, el 6 resolvimos ahorita. Ok, el 5 entonces. Expresar las diferencias entre soluto, disolvente y solución. Ya, pero yo le puse en sí que la solución, comencé por la solución, que la solución está formada por un soluto y un solvente. El soluto es la sustancia que disuelve el que disuelve en la solución y por tanto nos dice que el solvente es el que se disuelve en el soluto. Solo eso le puse. A ver, repíteme. Que la solución está formada por soluto y solvente Ok. y que el soluto es la sustancia que disuelve en la solución y por tanto el solvente es quien se disuelve por el soluto, en el soluto, sí. Entonces el disolvente sería el que se disuelve. El solvente, sí, el que se disuelve, el solvente, el que se disuelve. Ok, ahora sí, pregunto. ¿Comentarios? El solvente es el Creo que que... sería El soluto se disuelve en el solvente. El soluto. Gracias. Sí, Luis, tus conceptos están un poco erróneos. El concepto de No, solución, no, si profe, bien profe. está un No, poco profe, incompleto. sí, ¿cómo se llama? En lo que está escrito sí dice así, pero sino que ahorita, de antes leí, pero me he equivocado con la palabra. Pero sí dice que el soluto es la sustancia que se disuelve en la solución. Me equivoqué a lo que revisé. Ujú. He dicho al revés, pero sí está bien ¿Y cómo es que respondido. respondiste bien en las preguntas de la prueba? Y algo No, yo es es que, tan no, es fácil, que, no profe, puedes replicarlo.
No es que ahorita me confundí a lo que estaba repasando. Pero es un concepto demasiado básico como para que te confundas y respondas bien en el examen. Y de hecho en el examen no me estás diciendo quién se disuelve, solo me pones algo de eso en el disolvente, pero en el soluto solo dices que está en menor cantidad. Y el disolvente también pones que es el que está en mayor cantidad. Y la solución... En dónde está eso, profe? Esa no es la 5. A ver, déjame ver si estoy revisando el de alguien más. Ay, espérate, que estaba revisando el de alguien más. Profe, la 5. A ver, espérate, creo que me confundí de examen, como tengo aquí todos los... Ay, aquí está el tuyo, perdón, lo siento, estaba revisando el de alguien más. A ver. ¿Ven que si tienen otra pregunta? Son 7 preguntas. La última es ¿qué quiere decir lo similar? Disuelve lo similar. A ver. Solución. Solución está formada por un soluto y un solvente. El soluto no es la solución no es la sustancia que se disuelve en la solución. ¿En qué se disuelve el soluto, chicos? En el solvente. En el disolvente. Lo que nos dice que el solvente disuelve el soluto, eso sí, cierto. Pero la parte esta que se disuelve en la solución, en lo que me escribiste, eso está incompleto y más bien incorrecto. Y está un poquito incompleto los conceptos realmente. Solo me estás diciendo que la solución está formada por soluto y solvente. Bueno, aunque estamos hablando de las diferencias, ¿no? Bueno, estaría mala esta parte que dice lo del que el soluto es la sustancia que se disuelve en la solución. Ok, gracias. Luis, por favor, ten mucho cuidado con los conceptos. No te confundas para la próxima. ¿Me puedes dar un número del 21 al 55, por favor? 44. 44. Mucho cuidado con los conceptos que me dan porque así me doy más o menos cuenta de quién, si tiene claros los conceptos y quién no. Vanessa Rojano. Buenos días, Inge. Vanessa, buenos días. A ver, espérate un ratito, voy a abrir tu prueba. Y voy a cerrar las otras porque si no luego me confundo. Ok, nosotros dijimos las 5, las 6, falta la 2. ¿Puedes explicarme los términos, por favor, que les había pedido? Soluble, insoluble, miscible, inmiscible, concentrado y diluido. Ya, a ver, soluble, yo puse que es la cualidad de una sustancia que se puede disolver en una determinada cantidad de un disolvente a una temperatura específica. Y lo insoluble es, en cambio, lo contrario, que es la sustancia que no se disuelve en otras sustancias. Miscible se refería a la característica de un líquido para mezclarse en todas las porciones de una solución. Y lo inmiscible, en cambio, son las sustancias que no forman una solución en cualquier proporción. Ya. El concentrado, en cambio, es la proporción o relación de una cantidad considerable de un soluto en un volumen determinado. Y el diluido es la reducción de concentración de una mezcla agregando un disolvente. ¿Me podrías decir la diferencia entre soluble y miscible? Si es que hay diferencias.
Ya, a ver, considero que el soluble, bueno, es cuando pues una sustancia se disuelve determinada cantidad en una solución, y lo que es miscible viene a ser es cuando todas las proporciones de una solución. Creo que no estás respondiendo a mi pregunta. Me estás volviendo a decir los conceptos de soluble e invisible. Te pido la diferencia o similitudes en todo caso, si es que encuentras similitudes y diferencias. Sabiendo los conceptos se pueden saber claramente las diferencias entre cada uno. Porque me leíste los conceptos que respondiste tu examen, ¿no es cierto? ¿Puedes decirme los conceptos en tus palabras, no lo que respondiste en tu examen? Nuevamente, todos los conceptos, pero los conceptos en tus palabras. Ya. A ver, cuando una sustancia es soluble, entiendo que es cuando, por ejemplo, o sea, se puede disolver con facilidad en una solución. En cambio, cuando es insoluble, es cuando no se puede disolver en otras sustancias. Me estás volviendo a leer los conceptos. Es como cuando, o sea, un elemento que es polar no se puede disolver en un apolar, así, como ejemplo, así entiendo, que es insoluble, ya. Miscible, un elemento se puede disolver, se puede mezclar en cualquier proporción para formar una solución. Y lo que es inmiscible es cuando, lo contrario, cuando ese elemento no se puede mezclar en cualquier proporción, sino que debe ser determinado para poder formar una solución. Ya. Lo concentrado viene a ser cuando es una solución diluida. Bueno, creo que también puede ser, viene a ser, saturada. Viene a ser una solución saturada cuando es concentrada. Lo que se refiere a concentrado es casi similar a lo que es una mezcla saturada. Y lo diluido, pues es cuando la concentración de la mezcla se reduce. La concentración de la mezcla se reduce. A ver, primero vas a decirme si mezclar y disolver es lo mismo. A ver, mezclar es el conjunto de, o sea, cuando se mezcla. Considero que sí. Sí, mezclar y disolver es lo mismo. Ok, aquí hiciste un popurrí de conceptos, mezclaste algunos con otros, unos con otros. Los últimos dos no estaban, bueno, obviamente el concentrado porque me escuchaste, pero el último no es del todo correcto. No es lo mismo una mezcla que una
que disolver. No es lo mismo mezclar que disolver. ¿Por qué? ¿Alguien le puede ayudar a su compañera? Sí, adelante. Bueno, en este caso ¿quién de las dos? No sé creo que se mezclaron mejor. Creo que es Cecia, pero la otra persona no sé quién estaba hablando. Sí. Ya, profe, entonces es que miscible, como hace referencia a que se mezcle sería para formar una mezcla homogénea. En este caso podríamos mezclar etanol con agua y ya creamos una mezcla homogénea, pero sin embargo, disolver significa que una sustancia tiene la capacidad cuando entra en contacto con un líquido que se puede disolver, por ejemplo, sal en agua. Vicky. Profe, sí, la miscibilidad, o sea, más yo le entiendo que se va hacia el concepto de mezcla, es decir, donde no hay un cambio químico ni físico entre las dos partes, o sea, conservan como que sus características, sus propiedades. Y en la solubilidad se va a lo que es a lo que se disuelve. En este caso habría un cambio físico y químico entre las dos partes, entre las moléculas que se disuelven. Ya. A ver, ahorita cualquiera podría, por favor, que me ayude buscando una persona el concepto el de la RAE, de preferencia, no el de Wikipedia, de disolver, y otro que me busque un concepto de mezclar o mezcla, por favor. Cuando lo tengan me avisan. Yo tengo el de disolver. Yo tengo, profe. A ver, ok, primero el de mezclar, porque mezcla les va a salir que es la propiedad de mezclarse. Entonces mezclar mejor. Yo, profe. Ya. Mezclar. Combinar dos o más materias distintas haciendo que sus partículas queden unas entre las otras formando cierta homogeneidad. Ya. Ok. Y obtenemos ahora. Ok, Víctor, sí. ¿Alguien De la encontró? juntar, unir, incorporar algo con otra cosa, confundiéndolos. Confundiéndoles. Ok. Ok. También dice combinar dos o más cosas de distinta procedencia. Exacto. Ahora tengan en cuenta mucho estos conceptos. Y ahora, ¿qué dicen de disolver? De disolver dice separar las partículas o moléculas de un sólido, un líquido o un gas en un líquido de forma que queden incorporadas a él. ¿Que queden incorporadas en qué? A él. A él, ok. Sí. Se refiere a la solución. Sí, profe, dice específicamente en un medio líquido. Ok, sí, bueno, ya sabemos que pues, no es necesariamente que sea un líquido, sino que, bueno, las soluciones pueden resultar sólidos, líquidos y pueden ser sólidos, líquidos y gases, ya lo vamos a ver igual con más calma. Ya, de acuerdo a estos conceptos, de nuevo, mezclar y disolver es lo mismo. ¿Sí o no? Alguien dígame sí o no, por favor. No es lo mismo. No, es que, por ejemplo, no yo me acuerdo que en química de nivelación nos dieron un mapa de las soluciones. Entonces ahí decía, bueno, me decía solución. En un lado decía mezcla y en el otro decía solución. Y en la mezcla había la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea. Y de ahí de la mezcla homogénea radicaban todas las soluciones, diluciones y todo. Las sustancias puras y eso. Muy bien, Cindy, muchas gracias. Exactamente, eso tenían que haber visto en Química 1, eso se ve en Química 1. No soy Cindy. Ay, perdón, ay, ¿quién me está hablando? Josette. Sí, profe. Ah, perdón, Josette, es que alguien vi que se apareció como que se iluminó el circulito de su nombre y pensé que era Cindy, lo siento, Josette. Sí, exactamente, gracias, Josette. Una solución es, clarito dijeron ustedes en los conceptos, una solución es una mezcla homogénea. Una mezcla homogénea. ¿Qué quiere decir?
que si hay otro tipo de mezcla, pues la mezcla ya pueden ver que se va a otro lado, que es un concepto muy diferente y que hay varios tipos de mezclas. Una solución es un tipo de mezcla, homogénea, pero yo les preguntaba cuál era, si era lo mismo disolver que mezclar. Bueno, ya sabemos que primero no es igual, ¿no? Ya me dijeron, no es igual realmente, no sé si lo dijeron al azar pero no es igual realmente. Ahora, ¿por qué no es igual? Según los conceptos que acabamos de escuchar. Y ahora sí voy a preguntar al azar, porque me están respondiendo las mismas personas y están participando las mismas personas a las que yo, que siempre participan, así que voy a preguntar. Joana Sevilla. Estás con el micrófono, veo que estás prendido, pero no te escucho nada, Joana. Ok, si tienes problemas con el micrófono, vas a responder a lo que te estoy preguntando en el chat, por favor. Mientras tanto, prosigo. Voy a ver Karen Guano. ¿Se me escucha? Sí, te escucho, Karen. Ya. Cuéntame, ¿por qué no serían igual los conceptos disolver y mezclarse? Es que, a ver, por ejemplo, al disolverse es como cuando vamos a disolver puede ser el azúcar en el agua. Entonces vamos a disolver una sustancia que estaría en este estado, en este caso en estado sólido, entonces se va a disolver. En cambio, una mezcla es como cuando mezclamos, puede ser el aceite con el agua. Son dos. Bueno, eso pienso yo, desde mi punto de vista, respecto a los. Pero me estás dando más ejemplos que un concepto en sí, que una diferencia. O sea, ya sabemos que son diferentes, pero quisiera una diferencia clara, una diferencia real de los conceptos que acaban de escuchar, que yo creo que están bastante claros, sobre todo el disolver y todos los conceptos que escuchamos de mezclarse. A ver, vamos a ver. Homero Hunda. Sí, claro. Cuéntame. Sí, como vimos, o sea, la gran diferencia es que disolver es que solo se queda en una fase, o sea, homogénea. Y mezclar ya puede ser bien heterogénea o homogénea. Te fuiste por un lado muy fácil. O sea, sí, esa es una diferencia, sí. La diferencia era... Pero una diferencia más clara en los conceptos de disolver y mezclarse, porque no es lo mismo. O sea, yo sé que hay dos tipos de mezcla y en solución estamos hablando solo de una. Sí, esa es una diferencia. Muy bien, muy correcto. Otro tipo de diferencia, voy a preguntar a alguien más. A ver. Laker. Sí, dígame. Lo que estoy preguntando. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Me fui a tomar agua. ¿Hace cuánto te fuiste a tomar agua? Que llevo con esta pregunta 20 minutos, creo. Recién nomás me fui. Sí, ¿hasta cuándo escuchaste? ¿De qué estaba hablando la última vez que escuchaste? De que trata de dar un ejemplo sobre mezcla y disolvente. En esa parte me quedé. En esa parte quedaste. ¿Y cuál Sí. es un ejemplo de mezcla y cuál es otro ejemplo de disolvente? Un ejemplo de mezcla sería que cuando mezclamos las pinturas, digamos, del rojo al azul. Y un disolvente sería como, por ejemplo, cuando echamos agua con el café, que el soluto sería
en menor proporción, que sería el café, y el cual contendría en la mayor proporción sería el agua, que sería disolvente. Ya, ok. Deja de irte a tomar agua tan seguido, Laker, te voy a pedir. Y lo que estoy preguntando es una diferencia entre mezclar y disolver. Una diferencia entre mezclar y disolver sería que, por ejemplo, mezclar cuando, a ver, un ejemplo de mezcla. Ya, un ejemplo de mezcla sería que nosotros, a ver, ¿cómo es un ejemplo? No, profe, no tengo tan claro para darle un ejemplo. ¿Sabes qué es un, pero me dijiste ejemplos ya de mezcla de disolvente. Entonces dime los conceptos de mezcla y disolvente. Concepto de mezcla y disolvente. Sí. El disolvente es el que se encuentra en los estados líquidos y gaseosos y en los sólidos, o solo en los líquidos. ¿Me estás preguntando? ¿Vale? ¿Me estás preguntando? Que los disolventes se encontrarían en el estado líquido. Ya. ¿Y? Y que... A ver, es que no entiendo tu concepto. Me estás diciendo que un disolvente se encuentra en estado líquido. Ya, ¿y qué más? Y que... ¿Y la mezcla? El concepto de mezcla. Un concepto de mezcla sería que nosotros juntamos, unimos o incorporamos algo con otros objetos, o bien como podría ser con sustancias. ¿Estás leyendo en internet, Laker? No, profe, yo no estoy leyendo. Porque eso mezcla, por eso que dicen a veces, cuando los profesores dicen ahí mezclen los trabajos y estudien, para poder sacar una sola conclusión. Eso yo entiendo por mezcla. Y por lo que usted nos había mencionado, que disolvente, entiendo que se le puede hacer solo en los líquidos, como el café con el agua, la leche con el agua, cosas así. Ok. Voy a abrir tu trabajo particularmente porque quiero revisar algo, a ver si es que respondiste bien esa pregunta para ver si, para ver qué pasó con esa pregunta y ver si corresponden tus conceptos a lo que me estás diciendo ahorita. Dame un segundito que se está abriendo. Ok. A ver, ¿dónde está? Ya, ok, que no encontraba. 7, 8. Según Laker tenemos 8 preguntas, no 7. No, profe, yo me confundí porque a partir de la pregunta número 4 le puse 6, en vez de ponerle 5. Ok, ya. Muy bien, ya voy a decir qué pasó aquí. A ver. Ya. A ver, quiero que me respondas lo de esta parte que ya habíamos respondido, de identificar soluto, disolvente y estado físico de las siguientes soluciones. Y quiero que me respondas la parte de la moneda, que tenía 25% níquel y 75% cobre. Puedes identificar soluto, disolvente y el estado físico de las tres, o sea, sería, sí, de las fases y de la solución final. Bueno, en primera instancia tenemos que recordar los conceptos de soluto y disolvente, que primeramente soluto era que
pueden mezclarse en menor proporción. Ah, no, perdón, me equivoqué. Que siempre el soluto va en menor proporción y el disolvente va en mayor proporción. Y teniendo en cuenta estos dos conceptos, ya podemos identificar el soluto y el disolvente, que en este caso sería el níquel con un 25%, sería el soluto, y el disolvente sería el cobre con un 75%, porque el cobre tiene la mayor proporción que el níquel. Y estaría en un estado sólido, ya que es en una moneda. ¿Y cuál es el estado de las fases? ¿Dónde? El estado de las fases. El estado sólido. Estado sólido, seguro, del níquel y del cobre. Sí. Y entonces, ¿por qué me estás diciendo que el disolvente es solo puede ser solo el líquido, solo puede estar en estado líquido? Yo puse eso. No, yo no puse eso, yo puse sólido. No. Te estoy preguntando concepto de disolvente y de mezcla. Y tú me acabas de decir que el disolvente solo puede estar en estado líquido. Y te lo repetí, te pregunté y me dijiste sí. Por eso te estoy haciendo que caigas en cuenta con esta pregunta de aquí. Por eso te estoy diciendo que ¿por qué me dices que el disolvente solo puede estar en estado líquido? Si en esta pregunta respondiste que está en estado sólido. Ah, perdón. Es que no... Eso quiere decir que no tienen muy claros los conceptos. En realidad que no tienen claros los conceptos. Y el concepto de disolvente no es solo eso. Tú me estás diciendo una característica del disolvente, si es que llega a ser característica, porque no es que está solo en estado líquido. Pero me estás mencionando una característica, no me estabas diciendo el concepto. Entonces, mucho cuidado con eso, porque claro, yo estoy viendo que en sus exámenes está supuestamente todo resuelto, pero cuando yo les pregunto, no tienen ni idea de las cosas y pues y lo que contestaron es muy diferente a lo que ustedes me contestan en vivo y en directo. Gracias, Lake. Ok, voy a pasar de esto. Alguien que sepa la diferencia entre disolver y mezclarse, que ya lo sepan. Se estaba acercando un poquito ¿cómo se llama la chica? Joana, que me mandó el concepto por chat. Alguien que sepa la diferencia entre estos dos conceptos que son los que estoy preguntando. Yo tengo una idea, profe. Yo también tengo una idea. Ok, José no sé quién fue la otra persona que Pablo. Pablo. Ok, gracias, Pablo. Sí. Adelante, Pablo, y luego José. Ya, profe. Mezclar, estamos hablando de incorporar dos sustancias teniendo como una mezcla homogénea o heterogénea en la cual las sustancias ya sean fase líquida, sólida y gaseosa se pueden mezclar entre sí, entre las tres fases, mientras que la disolución es disociar esta mezcla o una sustancia en un líquido específicamente, que puede ser generalmente el solvente. Ya, ok, Josette. Ya, yo estaba pensando que la diferencia está en su capacidad de ser reversibles. En el ejemplo, por ejemplo, yo tengo las pastillas de vitamina C, las efervescentes, y agua. Entonces, para la disolución, por ejemplo, si yo pongo esta pastilla en el agua, se empieza a disolver, o sea, a deshacer. Se empieza, ya no existe, y después de un tiempo ya no existe. Entonces, yo tengo el agua y también ya con vitamina C y es amarilla. Bueno, es tomate. Pero yo no puedo separar, o sea, ni siquiera puedo distinguir qué tanto es de vitamina C y de agua, o sea, ese es tomate y ya. Entonces yo no puedo regresar. Y eso sería como para mí la disolución. Y la mezcla, en cambio, es el ejemplo de las limadoras de hierro con tierra.
O sea, yo tengo limaduras de hierro y la tierra y les junto. Entonces, yo puedo separar esa mezcla, o sea, porque solo le junté y puedo separar. Entonces, un lado puedo tener, con el imán puedo separar las limaduras y con el otro la tierra. Entonces, yo creo que es su capacidad de ser reversibles. O sea, también puede ser. Sí, esa es una, bueno, pero ahora cabe recalcar que estás haciendo una diferencia entre mezcla homogénea y heterogénea, porque recordemos que una solución es una mezcla homogénea a la final. Entonces estás determinando las diferencias entre mezcla homogénea y mezcla heterogénea. A ver, vamos a aclarar este término en este momento para que no les quede la duda. Disolver quiere decir, como alguien ya dijo, de hecho ya dijeron, disociar algo en algo. Cuando nosotros disolvemos, esas partículas se están disociando. ¿Qué quiere decir disociar? Si quieren, busquen el concepto también en internet. Por favor, no en Wikipedia. Cuando lo tengan, me avisan. Disociar. ¿Qué les dice disociar? Ya, profe. Disociar, separar algo de otra cosa a la que estaba unida. Exactamente. ¿Qué pasa aquí? Se separan. ¿Qué pasa con la sal cuando se disuelve en agua? Como ya dijeron sus compañeros, se disocia, es decir, que se separan el cloruro del sodio en dos iones individuales. Se están disociando, se separan y se quedan como iones en el agua. Ahora, hay otra cosa que también dijo otra de sus compañeras y decía el azúcar. ¿Cuál es la diferencia entre la sal disuelta en agua y el azúcar disuelta en agua? Que la sal conduce electricidad y el azúcar no. ¿Por qué? Porque no se disocian sus elementos, pero sí se disocian sus moléculas. Entonces, disociar es separar, ya sea partículas, es decir, separar partículas, que pueden ser elementos o pueden ser moléculas. Por eso, alguien en algún concepto, yo les dije, le pregunté cuál era la diferencia entre molecular e iónico. ¿Por qué decían que puede ser molecular e iónico? Y no me pudieron responder porque obviamente ese concepto está copiado de Wikipedia y no sabían, no tenían ni idea de por qué cada una. Iónico, ¿por qué? Porque se separan ciertos solutos, dependiendo de qué tipo de soluto es, de si tiene enlaces covalentes o iónicos, o qué tipo de enlaces tiene, qué tipo de soluto es, cuáles son sus propiedades. Se va a disolver y se va a convertir, se va a disociar ya sea en átomos o en moléculas. En este caso, los iónicos, la sal es sodio más cloro. ¿El sodio a qué grupo pertenece? ¿Es un metal o es un no metal? Un metal. Un metal. Un metal. Es un metal. Y el cloro, perdón. Un no metal. Es un no metal. ¿Qué tipo de enlace, que me parece que sí ya vimos, lo fueron de las primeras clases, si no me equivoco, que revisamos el concepto de los tipos de enlace? ¿Qué tipo de enlace, o bueno, si es que no lo vimos, en primero tienen que haberlo visto, qué tipo de enlace tiene como característica la unión de un metal y un no metal? De un metal y un no metal. Enlace iónico. El enlace iónico. El enlace iónico, por eso es que cuando se va al agua se disuelve, se disocia en iones. Entonces tenemos el sodio y el cloro como iones en la solución. Pero el azúcar, ¿qué tipo de compuesto es? El azúcar es un compuesto orgánico. El azúcar es característico porque tiene una composición molecular. No se disocia en iones, sino que sí se disocia obviamente, pero en moléculas, en sus moléculas. Lo que pasa con sus moléculas es que se separan un poquito más, por eso sí se disuelve en agua, es soluble en agua. Entonces, el concepto de disolver es que algo se va a disociar, por eso decía, separar algo que estaba unido previamente, eso es disolver, perdón, que un compuesto se disocia.
al pasar de un estado a otro, que en este caso sería de ser soluto a pues ser parte de una solución. Ahora, el concepto de mezclar. Tenemos dos conceptos en este caso, que puede ser, como ya dijo Joseph, mezcla homogénea y heterogénea. Y las diferencias entre mezcla y, bueno, alguien también, ¿quién fue? Homero, que se portó pilas y dijo, la solución es una mezcla homogénea y la mezcla puede ser homogénea o heterogénea. Sí, esa es una diferencia muy, muy clara. Pero dependiendo del tipo de mezcla que sea, obviamente, estamos uniendo dos o más sustancias que son individuales. Por ejemplo, en un pastel, cuando yo hago un pastel, voy a mezclar azúcar con mantequilla, con huevo, y luego todo lo mezclo y esa resulta una solución homogénea o heterogénea. Homogénea, porque estoy mezclando porque no se puede distinguir las... Exactamente, no se pueden distinguir las fases. Si yo hago un pastel y mezclo todo, esa sería una mezcla homogénea. Pero inicialmente yo tenía huevos y tenía mantequilla y tenía azúcar, y luego ya no puedo diferenciar sus fases, ¿no es cierto? Por eso es mezcla homogénea. Pero entonces, ¿cuál es el resultado de mezclar? Una cosa totalmente diferente a las iniciales. Profe, en el concepto de mezcla decía que no se combina químicamente. ¿Pero qué tipo de mezcla no se combina químicamente? Bueno, aquí dice, una mezcla es un material formado por dos o más componentes sin reacción química y puede ser homogénea o heterogénea. Solo dice que no hay reacción química. Pero estamos hablando de reacción química. Una cosa es reacción química. Ay, sí, perdón, profe, ya vi bien. Ajá. Y otra cosa es mezclar, lo que resulta al final, después de la mezcla. Tenemos un resultado después de la mezcla, estoy hablando homogénea. No, obviamente no hay reacción química. Yo no sé si alguien ha hecho pasteles o pan y ha utilizado levadura. Sí, profe. ¿Han observado la acción de la levadura? Hace que se infle la masa. Hace que que se infle. Pero antes de ponerle la levadura ya hay que hacer un paso previo antes de añadirle ya sea al pastel o al pan. ¿Qué se hace con la levadura? Disolver en agua. ¿Y qué pasa con esa solución? ¿Alguien ha visto lo que pasa físicamente? Se eleva. Y huele súper feo, de hecho. Pero se eleva. Esa es una reacción química. Porque estamos hablando de que es una solución, pero esta solución, porque estamos hablando de un soluto que se disuelve en un disolvente, pero puede haber o no reacción química. Puede haber o no reacción química, porque el agua con azúcar, ¿qué reacción química tiene? No tiene ninguna reacción química. Pero, por ejemplo, si tú mezclas en el agua, se va a formar como unas burbujitas, no se han visto, o sea, se eleva la levadura. Se eleva, se forman unas burbujitas, es como una nata ahí rara que se forma. Y luego eso le tienes que añadir al pan o al pastel o a lo que estés preparando. Entonces, eso es una reacción química. Pero bueno, nos estamos desviando mucho del tema. El punto es que una mezcla es algo que tenemos componentes separados al inicio y al final tenemos algo totalmente diferente, pero estoy hablando de una mezcla homogénea. Porque si es heterogénea, como ya dijo Joseph, esta en cambio sí se puede separar sus componentes, porque estamos mezclando cosas, pero si nosotros vamos a tamizar, como dijo Joseph, y podemos separar las virutas de lo que no me acuerdo cuál fue el otro ejemplo, pero podríamos tamizar y podemos separar el componente del otro. Eso es una mezcla o heterogénea. Pero en el caso de mezcla homogénea, pues obviamente no se pueden separar. Entonces esa es la diferencia entre disolver y mezclar. No es lo mismo, porque disolver disocia las partículas o moléculas dentro de pues, una solución y mezclar es simplemente mezclar, esa es la palabra, o unir diferentes componentes para obtener
ya sea un resultado, no, más bien, se obtiene un resultado pues completamente diferente a los componentes individuales que se mezclaron inicialmente. Entonces, en el 1 obtenemos un resultado que es diferente a los componentes individualmente, y disociar es simplemente, esto es a nivel ya molecular e iónico, es decir, se pueden disociar ya sean en iones o en moléculas. Eso es disociar, separar dentro de una solución. Espero que eso esté más claro. Se nos va a ir un ratito, se nos va a ir súper rápido la hora. Ya, vamos a responder rapidísimo la última pregunta. Voy a escoger al azar Rosa Robles. La última, que era la más fácil de todas. Sí, profe. La última pregunta, que me parece que es a qué se refiere lo similar disuelve lo similar. Se refería a que, bueno, aplicaba más sobre todo a los compuestos apolares, porque decía que estos necesitaban, o al menos para poder disociarse, necesitaban otros componentes apolares. ¿Ya? ¿Y los componentes no polares? Los componentes no polares. Perdón, los polares. Los polares son los que necesitaban, digamos, que son los que presentaban sus iones una diferencia de electronegatividad. ¿Alguien que por favor le pueda ayudar a Rosa en este concepto? Yo, profe. Profe. Decía que... Gracias. A ver, Vicky, que creo que no le he dado tanto chance de hablar y siempre pide hablar. Ok. Ya, profe. Bueno, nos mencionaba que cuando las sustancias sean más semejantes entre sí, van a ser más solubles. Como por ejemplo, en el caso de la polaridad que decía Rosa, cuando tenemos las dos partes son polares, son más solubles, como ser el agua con el alcohol o con la acetona. Y también en el otro caso, cuando las dos eran apolares, iban a ser más solubles entre sí, como ser el aceite con la gasolina. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que quiere decir a breves rasgos este concepto? Está muy bien lo que dijiste, Vicky, sí, pero así simplemente, ¿qué es lo que quiere decir? Entre más características similares tengan entre sí, más solubles van a ser. Entre ellos, exactamente. Es decir, entre ellos, sí. Eso es exactamente lo que quiere decir. Por eso es similar, es soluble en lo similar, porque mientras más similares sean en sus características, como dice Vicky, propiedades y demás, estructura, van a ser solubles entre sí. Exactamente es eso. Es decir, los polares no se pueden disolver en apolares y los apolares no se pueden disolver en polares. Entonces, básicamente es eso. Muchas gracias, chicos, a los que están participando arduamente. Joseph, Vicky, Víctor, Pablo. Creo que ellos, sí, que son los que siempre participan. Les agradezco por su participación en clase. Ay, Diosito, ya solo quedan 20 minutos. Sí, vamos a revisar rapidísimo, pero rapidísimo, los conceptos, los básicos, o al menos a iniciar la parte esta, porque si no luego nos atrasamos en la materia y eso no es adecuado. Entonces, voy a tratar ahorita les voy a presentar las diapositivas. Denme un segundito.
Listo. Vamos a revisar muy rápido los primeros conceptos, al menos los más importantes. Confírmame que están viendo la pantalla, por favor. Sí, profesor. Chévere. Sí, Ok. se ve. Listo. Entonces, primero empezamos con el concepto de solución. Bueno, ya hemos definido muchas veces este concepto, pero lo vamos a aclarar y lo vamos a ver rápidamente por eso. Entonces, una solución se puede definir como una mezcla homogénea, como ya hemos dicho, de dos o más sustancias. Las sustancias pueden hallarse en forma de átomos, iones o moléculas, como ya les dije también. Los componentes de una solución van a recibir nombres especiales. A la sustancia que se disuelve a la sustancia que se disuelve va a ser la sustancia en menor cantidad y se le va a llamar ¿cómo se le va a llamar? Bueno, como soluto, ¿no? Soluto. A la sustancia que se va a disolver y que va a estar en menor cantidad se le va a llamar como soluto. Y su estado físico, ¿se conserva o no se conserva? ¿El estado físico del soluto se conserva o no se conserva después de que está disuelto en la solución? No se considera. No se No se conserva. conserva. No se va a conservar, exactamente, no se va a conservar. Ahora, ¿qué es? Tenemos la otra parte, la otra fase de la solución, que va a ser la sustancia que va a estar presente en mayor cantidad y va a recibir el nombre del disolvente. Y ahora, este componente, su fase, su estado físico, ¿se conserva o no se conserva? El del disolvente. Sí. Se conserva. Porque está en mayor proporción. Sí, porque a la final el el soluto es el que se disuelve en el estado con mayor cantidad, que es la disolución, y ese es el que se conserva. Denme un segundito que me están llamando miércoles, ahí tenemos ya. Ay, voy a tratar de que no me demore mucho. Un ratito.
Ok, disculpen. ¿En qué estábamos? Las soluciones. Sí, a ver, entonces, lo que les decía es que entonces tenemos dos fases en las soluciones que van a ser soluto y disolvente. El soluto va a ser aquel que no va a conservar su estado físico y va a ser aquella sustancia que va a disolverse en el disolvente y va a encontrarse en menor cantidad, como ustedes ya lo saben. En cambio, el disolvente es la que va a estar en mayor proporción, es la sustancia que va a disolver al soluto y va a conservar su estado físico. En cambio, el soluto, pues ese no conserva su estado físico. Como decíamos, también habíamos mencionado, el agua es uno de los disolventes más conocidos, es el más conocido, no es universal, ojo, porque los no polares no se disuelven en agua. Entonces, el agua es el disolvente más conocido y su estado físico, pues, obviamente se va a conservar cuando se mezcla con sustancias comunes como el azúcar, la sal, etcétera, ¿no? Por otro lado, tenemos otro tipo de disolvente que también es bastante conocido y este, en cambio, disuelve otro tipo de sustancias que son las sustancias apolares que no se disuelven en agua, pero sí se van a disolver en este. Y esta sustancia es, en este caso disolvente, sería la gasolina. La gasolina disuelve muchos tipos de grasas, de aceites y sustancias pues, no polares que no se van a disolver en agua, ¿no? ¿Sí? Tengo una pregunta. En lo que nos decía que el disolvente conservaba su estado, ¿eso también dependería de la mezcla? Por ejemplo, si tendríamos una mezcla saturada y ya no, si el disolvente era líquido, ya no se podría distinguir muy bien su estado, entonces también dependería de eso. A ver, no entendí tu pregunta. ¿Qué tiene que ver la mezcla saturada con el estado del disolvente? Es que nos dijo que el disolvente no perdía conservaba su estado, es decir, si estaba líquido. Ajá. Pero digo, dependería del tipo de solución. Digamos que tenemos una solución sobresaturada y ya no se podría observar que el solvente era líquido. ¿Por qué? Es una pregunta. Ah, ok. ¿Qué pasa en una solución sobresaturada? Que ya lo vamos a ver más adelante. Una solución sobresaturada, como les estaba diciendo, hay un exceso de soluto, pero es un exceso de soluto. A menos que pongas pues 1 kilo de azúcar en 1 litro de agua. Entonces, sí, difícil, ¿no? Pero, sin embargo, la solución va a seguir siendo líquida. Otra cosa es que el exceso de soluto va a precipitar y no se va a disolver, porque como no se disuelve, pues va a precipitar. Pero la solución que sí la cantidad de soluto que sí se disolvió en la disolución, o en el disolvente, esta solución sí va a seguir siendo líquida. Sin embargo, el exceso de soluto va a precipitar. A ver, déjenme ver si les puedo decir algún ejemplo común. Algo que precipite. No sé si han visto, bueno, no, ese sería un ejemplo de cristalización. A ver, otro ejemplo. Ay, es que hay muchas sustancias que a veces saben precipitar y que a veces se quedan negrito abajo. Creo que la salsa de soya es una de esas. Cuando tú dejas mucho en reposo, hay veces que, pero bueno, eso explicaría el equilibrio disolvente, el equilibrio dinámico de solubilidad. Bueno, un ejemplo común sería exactamente lo que les había dicho, 1 kilo de azúcar con 1 litro de agua. Lo que se pueda disolver, se disolverá y formará la solución homogénea. Pero el soluto en exceso, como no tiene con quién mezclarse, pues va a precipitar. Entonces, en este caso, perdón, sí tendríamos, digamos que 2 fases, se podría decir, que sería el soluto precipitado y la parte disuelta, o sea, la solución, pero la parte que sí está disuelta, que sí está formada como solución, va a seguir conservando el estado, o sea, va a seguir siendo líquida. Otra cosa es que el soluto esté precipitando y que eso esté abajo, en la base
pues del contenedor que contenga la solución. Pero la solución en general, que sí está disuelta, sí está mezclada el disolvente con el soluto, pues esa parte sí va a cumplir estas normas que yo les estoy explicando. Ya eso de solución concentrada, bla, 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 eso ya son tipos de. Pero en general todo tipo de solución y la parte que sí está mezclada y demás, pues esta parte sí cumplen pues con estas leyes o enunciados que se establecen. Voy a contener una más, vamos a 55, terminamos para 5 minutos antes de irnos. Ok, entonces vamos a ir con la clasificación, como les había mencionado. Las soluciones pueden clasificarse de varias maneras. En este caso, podemos clasificarlas según la capacidad de disolverse solutos, por su estado físico, perdón, por el estado físico del disolvente y según el tipo de disolvente. Entonces lo vamos a ver con un poquito más calma. Primero vamos a ver la clasificación según la capacidad para disolver el soluto. Entonces, según esta clasificación, vamos a tener que se pueden clasificar las soluciones en diluidas, saturadas y sobresaturadas, que fue lo que ahorita les acababa de mencionar. Entonces, según la capacidad para disolver el soluto, es decir, la capacidad que tiene el disolvente, más bien cierta cantidad de disolvente, porque también dependiendo de la cantidad de disolvente, se va a poder mezclar una cierta cantidad de soluto. Entonces, según la capacidad para disolver el soluto, tenemos que pueden ser diluidas, saturadas y sobresaturadas. Las diluidas van a ser aquellas en las que existe una cantidad comparativamente pequeña de soluto en comparación con el disolvente. Obviamente la cantidad de soluto siempre va a ser menor que el disolvente, pero en este caso va a ser mucho más pequeña de lo normal en comparación con el disolvente. Las saturadas, en cambio, cabe recalcar que se llaman saturadas o concentradas, que es una pregunta que me había hecho José antes. Entonces, en este caso, las soluciones saturadas o concentradas van a ser aquellas que contiene una cantidad relativamente grande de soluto en comparación con el disolvente. Y va a ser la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en el disolvente. O sea, es la máxima cantidad de soluto que el disolvente puede disolver. Esa básicamente Profe, aquí tengo otra duda. Sí. Es que en una clasificación que yo estaba mirando cuando nos mandó a estudiar, encontré que en cambio que la saturada era como un poquito diferente de la concentrada. Decía que la concentrada es la que tiene alta concentración de soluto, pero sin embargo la saturada es la que llegó al máximo del soluto. Al límite sí, entonces, ajá. ¿Eso son lo mismo o si tienen diferencia? A ver, para fines teóricos son lo mismo. Estas diferencias se ven cuando tú trabajas químicamente. Porque a la final ambas van a tener una gran cantidad de soluto. La concentrada simplemente aún no ha llegado al punto límite, por decirlo así. Al punto límite en la que el disolvente puede disolver este soluto. Pero sin embargo, sigue estando súper concentrada y muy cerca del punto límite. La saturada es aquella que llegó a este punto límite. Entonces, es, como tú dices, es simplemente esta pequeña diferencia, pero ambas van a tener una gran cantidad de soluto en comparación con la diluida, por ejemplo, ¿no es cierto? Y también con la comparación de la cantidad de disolvente que tengamos. Entonces, ahora veamos las sobresaturadas, también para que se les aclare esta duda de las sobresaturadas, que también muchas personas tenían esta duda. Entonces, una solución sobresaturada va a ser aquella que va a contener mayor cantidad de soluto que una solución saturada. Es decir, a partir de la saturada, si ya aumentas el soluto, pues esa ya se convierte en sobresaturada. Es decir, que va a tener mayor cantidad de soluto del que el disolvente puede disolver. O sea, tenemos un exceso de soluto que el disolvente no va a poder disolver. Entonces, esta cantidad de soluto usualmente va a precipitar porque no tiene con quién mezclarse.
sí, más bien con quién ponerse en contacto. Ya son I56 y creo que más bien las siguientes clasificaciones lo vamos a revisar el día de mañana, ahora sí con un poco más de calma. Y les dejo porque no hemos hecho ni descanso el día de hoy, así que eso, chicos, por favor, revisen los conceptos, los que les hayan quedado no muy claros. De nuevo, los básicos, solución, qué es soluto, disolvente, mezcla, qué es disolver, qué es disociar, por qué en una solución puede haber partículas como átomos, moléculas, iones. Revisen este tipo de cosas y si tienen alguna duda acerca del tema que ustedes ya saben, como Josette, por ejemplo, ahí me pueden preguntar y lo resolvemos aquí en clases, pero teniendo estos conceptos básicos que son claves sobre todo para las siguientes clases más adelante y para hacer ejercicios, porque si no tienen claros este tipo de conceptos, pues los ejercicios se les van a hacer muy, muy complicados, que en realidad son muy fáciles, pero si no tienen los conceptos claros, al menos los teóricos, pues se van a hacer complicados. Eso nada más, chicos, nos vemos el día de mañana. Continuamos con esto de soluciones. Espero terminar al menos la parte teórica, espero terminar todo el tema mañana de soluciones y todo esto. Entonces, resolveríamos ejercicios el siguiente lunes, espero, según lo programado. Y continuamos con las clases. Listo, chicos, pues nos vemos mañana y cualquier novedad me comentan. Chao, Caro. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Gracias, profesor.